Familia Senatina, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo espacio de webinar Doctor Te Orienta. Esta tarde nos acompaña el doctor Pablo García con un tema muy importante para nosotros, enfermedades metabólicas. Para poder conocer un poco más este tema y para poder prevenir estas enfermedades como la obesidad, la diabetes, ¿no? Y tenemos un especialista en el tema, el doctor Pablo García, él es médico cirujano, graduado en la Universidad Cayetano Heredia, con más de 8 años de experiencia en hospitalización y atención de emergencias, especializado en seguridad y salud en el trabajo y medicina ocupacional. Además, tiene amplia experiencia en cursos y talleres de prevención y promoción de la salud. Sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor García para que presente el tema enfermedades metabólicas. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación. De verdad le agradezco a Senati por la oportunidad de poder hablar de un tema tan importante del que normalmente no se habla, y creo que existen conceptos valiosos que en general la población debería saber, porque al fin y al cabo las enfermedades metabólicas son bastante prevalentes en nuestro país, lo que significa es que existen y conviven con nosotros. Y las enfermedades metabólicas en sí mismo, como en conjunto, forman parte o representan parte del riesgo cardiovascular que todas las personas pueden tener en su vida. Vamos a abordar una de las principales enfermedades metabólicas que aparecen en nuestra vida, que es la dislipidemia. La dislipidemia, su nombre lo dice, es disfunción de la lipidemia, de la lipemia, que es en sí mismo las concentraciones normales que existen en nuestro cuerpo. Por alguna razón, estas concentraciones normales empiezan a afectarse y se generan concentraciones anormales de las lipoproteínas que existen en sangre. ¿Cuál es el problema de esto? En general, la dislipidemia tiene como problema es que representan una causa y un factor de riesgo bastante serio para poder sufrir un evento cardiovascular. En la gráfica vemos una arteria que por alguna razón empieza a permitir que se acumule colesterol en su luz, en su lumen, o sea, en el orificio por donde pasa sangre. Y eso es lo que finalmente termina produciendo los infartos, porque esa grasa termina obstruyendo completamente el paso sanguíneo hacia el corazón o hacia el músculo cardíaco, lo que lleva a que deje de llegar sangre, deje de llegar la energía, deje de llegar el oxígeno y se muere. Por lo tanto, la dislipidemia en sí mismo representa un riesgo cardiovascular. Aumenta la probabilidad de sufrir un infarto, de sufrir un accidente cerebrovascular o de sufrir alguna situación cardiovascular que pueda generar morbilidad o mortalidad. ¿Qué es morbilidad, doctor? Que me produzca un evento que me deje con alguna situación o con la que no pueda desarrollarme normalmente. Y mortalidad, bueno, es morirse por esta causa, ¿no? Pero hay que entender que la dislipidemia en sí mismo es una alteración del metabolismo normal, porque muchas veces los pacientes que llegan a consulta dicen, doctor, yo tengo colesterol y tengo triglicéridos. A mí me da ganas de responderle, yo también tengo colesterol y triglicéridos, porque lo normal es tener colesterol y triglicéridos. Hay que entender que el problema es tener el colesterol alto o los triglicéridos altos, pero el colesterol es importante porque forma parte de la pared celular. Es un iniciador de la formación de la vitamina D, o sea, permite que nosotros metabolicemos vitamina D y eso permite la calcificación adecuada de nuestros huesos, permite la absorción y transporte de ácidos grasos, es una reserva energética natural y permite la síntesis y formación de hormonas. Por lo tanto, el colesterol en sí mismo no es malo. Cuando entendemos que el colesterol en sí mismo no es malo, evitamos hacer dietas restrictivas que pueden ser peor que acumular colesterol. Y cuando entendemos también que los triglicéridos son reserva energética, aislantes térmicos, productores de calor adecuados, entendemos que son parte de nuestro metabolismo. ¿Cuál es el problema? Cuando acumulamos colesterol y acumulamos triglicéridos. Ahí está el problema. Por lo tanto, la próxima vez que vayan donde el doctor, el concepto correcto es, doctor, yo tengo los triglicéridos elevados y el colesterol elevado. Porque si yo aplico ese concepto, voy a entender que si los tengo elevados es probablemente por exceso de consumo o por una mala dieta. Tengo que quitarme en la cabeza de que el colesterol y triglicéridos son malos. Sobre todo porque los triglicéridos no se acumulan por comer más triglicéridos, se acumulan por exceso de carbohidratos. El cuerpo, cuando tú comes carbohidratos, ¿qué son los carbohidratos o los hidratos de carbono? Pues el pan, la yuca, el arroz, el camote, básicamente toda la dieta de las comidas peruanas. Si tú comes exceso de carbohidratos, ¿el cuerpo qué hace? Asimila el carbohidrato, que lo convierte en azúcar finalmente, pero el exceso lo acumula como triglicéridos.
¿Los triglicéridos dónde están? Los triglicéridos se acumulan aquí, en el abdomen bajo. Eso que todo el mundo quiere bajar con 1000 abdominales, cuando en realidad haciendo 1000 abdominales no va a disminuir ese abdomen bajo. La mejor manera de disminuir los triglicéridos es haciendo dieta. Y es el principal problema, porque es lo más difícil. Empezar a tener dietas adecuadas, balanceadas y con restricciones calóricas realmente es complejo cuando formamos un hábito que nos permite consumir exceso de colesterol y exceso de triglicéridos. Entonces, la dislipidemia como tal es una enfermedad metabólica que se da por un mal metabolismo del colesterol y triglicéridos, que normalmente está asociado al exceso de su consumo. Y hay que evitarlo porque representa un riesgo cardiovascular inminente y puede llevar a que tengamos enfermedades bastante malas. Además, el exceso de colesterol y triglicéridos, podemos pasar a la siguiente, genera ¿qué cosa? Generan sobrepeso y obesidad. Siguiente diapositiva, por favor. El sobrepeso y la obesidad en sí mismo se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa. Y esto en general es perjudicial para la salud. Últimamente, o en los últimos años, hemos empezado a romantizar el tema de que no podemos nosotros remitirnos a una persona en función de su peso y su cuerpo, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo yo, que nadie tiene la potestad de juzgar el cuerpo de una persona. Pero desde el punto de vista médico sí tenemos que decirlo, cuando una persona tiene sobrepeso y tiene obesidad, porque son condiciones que representan un factor de riesgo para morir por cualquier causa cardiovascular. El tener sobrepeso y el tener obesidad no representan salud. No significa que una persona esté sana. Ya no existe esta situación donde dices, tienes 10 kilos de sobrepeso, no te preocupes, no te va a pasar nada. Eso ya no existe. Incluso antes se romantizaba el sobrepeso, ¿no? Habían canciones de, vos sos un gordo bueno, alegre y divertido, sos un gordito simpaticón. Eso ya no es así. Ya no vas a ir a un médico y te va a decir, no hay ningún problema con tu peso, come 10, 15 kilos de más. No, ya no, porque ya se sabe en este momento, la evidencia nos dice que tener un sobrepeso representa o aumenta la probabilidad de morir por cualquier causa en más del 30%. Por lo tanto, cuando tú vayas al médico, todos te van a decir lo que probablemente ya sabes. Tienes sobrepeso, baja de peso. Y si tienes obesidad, baja de peso. ¿Y cómo se baja de peso? Con dieta y con ejercicios, que normalmente es lo más difícil de hacer. Pero ¿cómo sé si tengo sobrepeso y tengo obesidad? Se halla o se calcula a través del índice de masa corporal. Si yo tengo menos de 18.49, estoy inferior a mi peso. Si tengo más de 30 de índice de masa corporal, estoy obeso. Si tengo más de 25, tengo sobrepeso. Lo normal es de 18.5 a 24.99. Doctor, ¿cómo hallo mi índice de masa corporal? Porque al final yo lo quiero saber, porque no sé si tengo sobrepeso y tengo obesidad. No solo con mirar a una persona que está con sobrepeso, tú vas a decir si está con sobrepeso o si está obesa. En medicina existen medidas, se calcula todo objetivamente. ¿Cómo hallo mi índice de masa corporal? Yo arriba voy a hacer una división en el numerador, o sea, el número que está arriba, recuerden las matemáticas simples, arriba va mi peso. Y en el denominador abajo, lo que va a dividir ese numerador, va mi talla en metros al cuadrado. ¿Qué significa mi talla en metros? Si yo mido 170 centímetros, va a ser 1.70. 1.70 por 1.70. 1.70 al cuadrado es el mismo número multiplicado por 2 veces, ¿no? Entonces, arriba sí está el numerador, que es mi peso, y abajo mi denominador, que es mi talla al cuadrado en metros, pues me va a obtener un número. Y ese número va a determinar mi índice de masa corporal. Pueden hallarlo ahora mismo. Y a partir de esta tabla se darán cuenta si tienen un peso normal. El peso normal será de 18.5 a 24.99. Todo lo que esté por encima de 24.99 me tiene que preocupar, porque significa que no tengo un peso normal. Por lo tanto, no estoy sano. Por encima de 30 ya me preocupo muchísimo porque estoy obeso y por encima de 40 es una obesidad mórbida. Eso es un simple ejercicio que pueden hacer en casa para definir más o menos si tienen esta enfermedad metabólica, que es el sobrepeso y la obesidad. Y si la tienen, hacer algo sobre ella. Siguiente, por favor. Ahora, en general, los factores de riesgo para hacer enfermedades metabólicas son los siguientes. Pero antes de decir cuáles son, hay que definir qué es un factor de riesgo. Yo siempre uso la analogía que un factor de riesgo es como comprar una rifa, ¿no? Tú vas quieres ganarte una rifa, quieres ganarte una canasta, compras un boleto. Si compras un boleto, tienes una probabilidad de llevarte una rifa. Si compras dos, tienes dos probabilidades. Si acumulas muchos boletos, vas a tener más probabilidades de llevarte la rifa.
Si tú tienes 20 boletos y tu amigo tiene 40, tu amigo tiene más probabilidades que tú de llevarse la rifa. Esos son factores de riesgo. Situaciones que vas acumulando durante tu vida que aumentan la probabilidad de que te lleves la rifa o que te lleves la enfermedad o que te lleves alguna situación patológica. ¿Cuáles son factores de riesgo para tener una enfermedad metabólica? Tener más de 40 años si eres hombre, tener más de 50 años si eres mujer, sobre todo en edad menopáusica, porque las mujeres durante los primeros 50 años están protegidas por las hormonas femeninas. Las hormonas femeninas evitan que el colesterol se acumule. Una vez que pierden las hormonas femeninas, empieza a acumularse el colesterol, por eso que normalmente los hombres tienen infartos a partir de los 40 y las mujeres a partir de los 50, porque las mujeres están protegidas y eso es una realidad biológica. Si eres un paciente diabético con hipertensión, que fuma, que tiene obesidad, pues vas a tener mayores factores de riesgo para tener cualquier enfermedad metabólica. Historia familiar de enfermedad cardiovascular. O sea, tú naces y tus papás han tenido enfermedades cardiovasculares, tú ya de nacimiento has venido con unos boletos para la rifa. Ya tienes más probabilidades que la persona que no tuvo papás con enfermedades cardiovasculares. Si tienes una enfermedad renal crónica, o sea, de esos pacientes que poco a poco van perdiendo su capacidad del riñón para realizar su metabolismo, aumentan sus probabilidades de tener enfermedades metabólicas. Y los pacientes que tienen manifestaciones clínicas de tener exceso de lípidos, o sea, exceso de colesterol, exceso de triglicéridos, que son los santomas. Santomas son acumulaciones amarillas o lesiones amarillas aquí en los párpados. Eso puede favorecer o es un factor de riesgo mayor para tener enfermedades metabólicas. Los pacientes que tienen disfunción eréctil normalmente son manifestaciones clínicas de los pacientes, de las personas que tienen enfermedades metabólicas. De hecho, el sobrepeso y la obesidad están muy asociadas a la disfunción eréctil. El 50% de los pacientes que tienen disfunción eréctil, normalmente el problema es aquí, es mental, ¿no? Hay una situación de ansiedad, de depresión, de mucho estrés, eso puede favorecer la disfunción eréctil. Pero el otro 50% normalmente es biológico, y dentro de lo biológico están aquellos pacientes que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, que tienen diabetes. Por lo tanto, si alguien tiene una disfunción eréctil, lo recomendable es entender que tendría que mejorar que si elimino ese 50% de los problemas emocionales, entender que debería bajar de peso, hacer ejercicios, mejorar mi glucosa, mejorar mi presión arterial, ¿no? Antecedentes familiares de niños con hipercolesterolemia, pues eso me va a aumentar la probabilidad de tener enfermedades metabólicas, ¿no? Siguiente, por favor. Y siguiente. Eh, en general, ¿cuáles son los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener una enfermedad metabólica? Esto es simple matemática. Si yo aumento la ingesta de lo que consumo, y tengo un descenso de lo que gasto, pues voy a tener a la larga, en promedio o en resultado, un aumento de ingesta calórica. Entonces, un factor de riesgo importante, o el principal, decimos nosotros, para tener un problema de enfermedad metabólica es aumentar la ingesta y disminuir lo que sale por nuestro cuerpo. Ingesta principalmente de alimentos hipercalóricos, ricos en grasa, ricos en azúcares. Lamentablemente es lo que más nos gusta, ¿no? He cenado a las 7, 8 de la noche y me da hambre, y en la esquina vende pollo bróster con papas fritas y me lo voy a comprar. A pesar de que sé que me va a hacer daño, eventualmente, no en ese momento, sino en futuro, porque las ingestas hipercalóricas van a producir a la larga un aumento de peso del que normalmente no me doy cuenta. Y sobre todo, ¿qué sucede? Que tengo un descenso en la actividad física. Y ese descenso en la actividad física, ya sea por el exceso de trabajo, por una vida sedentaria, porque la tecnología también ha permitido que nosotros cada vez tengamos menos capacidad para desplazarnos de manera individual. Ahora usamos bicicleta no, usamos el carro para ir de la casa a la compra a 4 o 5 cuadras, ya no caminamos. Y ese descenso de la actividad física es lo que ha aumentado la probabilidad de que se presenten enfermedades metabólicas en general. El aumento del sobrepeso y la obesidad en el Perú es alarmante. Se calcula que cerca del 50% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Y eso estamos hablando de un cálculo así a grosso modo, porque se cree que 2 de cada 3 personas podrían tener sobrepeso y obesidad. Esta pirámide es invertida, antes era diferente. Antes la excepción a la regla era tener sobrepeso y obesidad. Ahora es al contrario. ¿Por qué? Pues por todos estos problemas, ¿no? En general, además el exceso de la ingesta
viene a partir de que ahora hay más poder adquisitivo en general, aunque se diga que no. Entonces tenemos más probabilidad de aumentar el consumo de alimentos. Antes, una botella de Coca-Cola de 1 litro alcanzaba para 10 personas. Ahora, una botella de 3 litros te la terminas en un día y te compras otra de 3 litros y son 4 o 5 personas. Entonces, hay una serie de factores que ha generado que se produzca una diferencia entre el aumento de la ingesta y la actividad física que ha descendido. Siguiente, por favor. Ahora, las estrategias de prevención, creo que todo el mundo las conoce, no es necesario repetirlas, pero las voy a manifestar, porque a veces se les olvida. Lo importante es mantener un equilibrio, ¿en qué cosa? Entre el ejercicio físico de intensidad moderada. No es solo salir a caminar y paseando a los perros mientras converso con la vecina, no, hay que hacer un ejercicio físico de intensidad moderada, sobre todo en aquellos pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, porque eso permite de alguna manera movilizar la grasa y disminuir el factor de riesgo cardiovascular que representa. La dieta debería ser variada, ¿no? El problema de la comida peruana es que es un exceso de carbohidratos, papa con arroz, papa a la huancaína con arroz con pollo, ¿no? Lomo saltado, haces el lomo saltado con papa y le pones arroz. A todo le ponemos arroz. Y el problema del arroz es que exceso de carbohidratos, dieta hipercalórica, porque es exceso de glucosa y nos lleva finalmente a aumentar de peso. Y hay que entender que en general nosotros deberíamos controlar nuestro peso periódicamente. Casi nunca nos pesamos. Nos pesamos cuando sentimos que estamos gordos, cuando ya no nos queda la camisa, cuando ya no nos queda el pantalón. Pero si yo tuviera un hábito de pesarme cada 6 semanas, cada mes y medio, cada 2 meses, me daría cuenta si estoy subiendo o bajando de peso y podría tomar medidas. El principal problema es que normalmente las personas se dan cuenta que han subido de peso cada 6 meses, que es donde normalmente en Lima se cambia la ropa o sacas la ropa de verano o sacas la ropa de invierno, porque en Lima no tenemos este clima donde se cambia la ropa cada 2, 3 meses. Entonces, no deberíamos esperar tanto tiempo, sobre todo si tengo el problema de no hacer ejercicios y de comer mucho, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa debería hacer? Debería aumentar el consumo de pescado, el consumo de raciones de pescado en general durante la semana. ¿Por qué? Porque el pescado por sí mismo es una carne que no tiene grasa y tiene alto contenido proteico y tiene ácidos grasos que son de buena calidad, que evitan que se acumule grasa en el abdomen y que se acumule grasa visceral, que es lo que finalmente termina matándonos, produciéndonos infartos o produciendo accidentes cerebrovasculares. Disminuir el consumo de sal es importante, sobre todo si eres hipertenso. Si alguien que es hipertenso y me escucha, sabrá de lo que estoy hablando. Si consumes mucha sal, te sube la presión. Y si te sube la presión por el consumo de sal, es más difícil controlar adecuadamente tu tensión arterial con medicación. Y por favor, el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco debería estar restringido para aquella persona que quiere estar sana, que quiere bajar de peso, que quiere hacer deporte. Una buena estrategia es entender que el tabaco, por ejemplo, no solo produce exceso de peso, sino que también es causa de 5 tipos de cánceres de manera directa: cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de boca, cáncer de esófago y cáncer de estómago. Son 5 cánceres que se producen directamente por el tabaco. Así que si alguien está fumando y quiere dejar de fumar, esa sola razón debería permitirles dejar de fumar. Ahora, ¿cómo sé yo, doctor, si tengo o no tengo enfermedades metabólicas? Siguiente, por favor. Existen pruebas diagnósticas. ¿Y cuáles son las pruebas diagnósticas? Lo que se hace normalmente en cualquier examen de salud general, ¿no? Una prueba de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL. Son características básicas que puedo obtener para saber los valores normales. Si estoy elevado, no tengo que alarmarme, tengo que entender que puedo controlarlo, pero entender que principalmente el control de esto no se da mediante fármacos. Los fármacos se dan cuando, a pesar de tomar medidas dietéticas y higiénicas adecuadas, no bajan, o si tienes el colesterol o triglicéridos muy alto. ¿Cuál es el problema? Que en general los pacientes prefieren un fármaco, aunque parezca paradójico. Prefieren tomar una pastilla que bajar de peso por sus propios medios o hacer dieta. Entonces, prueba diagnóstico, le tomo colesterol total, triglicéridos. Puedo hacer un estudio genético si tengo los valores muy altos y tengo familiares con valores muy altos. Puede permitirme de alguna manera saber si tengo una enfermedad metabólica genética. Felizmente en nuestra población es menos probable. Somos población que no es caucásica, tenemos mucha mezcla y de alguna manera eso nos ha permitido sobrevivir en el tiempo, porque normalmente estas enfermedades metabólicas genéticas matan a personas a temprana edad. Y el cálculo del índice de masa corporal que les he permitido, que les he dado hace un momento, y que de esa manera pueden ustedes estimar más o menos su índice de masa corporal. ¿Y cuáles son las estrategias dietéticas? Siguiente, por favor.
Las estrategias dietéticas son variadas, ¿no? Hay que permitir que la alimentación sea variada, con nutrientes esenciales. Lo importante está en entender que uno no debería consumir como mínimo 400 gramos de frutas y hortalizas al día para tener una buena salud, porque si no voy a tener un problema real que no me va a permitir tener un buen control metabólico. Siguiente, por favor. Ahora, aparte de las estrategias estéticas, importantísimo es la actividad física. La actividad física debería ser un mínimo de 3 horas semanales o 40 minutos por sesión. 3 horas semanales, estamos hablando más o menos ¿de cuánto? De media hora por día, de lunes a viernes o de lunes a sábado. Y no es algo exorbitante. Ustedes pueden determinar 30 minutos de su tiempo, ¿para qué? Para hacer ejercicios. Y es importante entenderlo porque eso nos va a permitir mantener una buena salud. Ese 30 minutos que normalmente usas para ver TikTok, puedes hacerlo haciendo ejercicios. Ves TikTok, ves alguna rutina de ejercicios y te mantienes en salud. Ahora, el trabajo en general del fortalecimiento de todos los músculos va a permitir, ¿qué cosa? Mantener una buena salud mecánica también. Porque en general el sobrepeso que produce un exceso de trabajo sobre nuestras articulaciones. Y el fortalecer los músculos va a permitir que de alguna manera esas articulaciones se fortalezcan. Y si tengo sobrepeso, mejorar la capacidad que tengo para tolerar. Los ejercicios además permiten tener una mejor flexibilidad e independientemente de la edad, puedas tener una mejor coordinación y equilibrio. Y a la larga eso se representa en salud. Siguiente, por favor. Entonces, los consejos básicos para mantener una buena salud y controlar las enfermedades metabólicas se dividen en 3. Una alimentación saludable, mantenerse activo y control del peso. ¿Cuál es el problema principal? Que estos 3 son los más difíciles de hacer en el mundo. Con alimentación saludable es difícil cambiar mis hábitos, pero es importante hacerlo. Mantenerse activo también es difícil en el mundo en que vivimos. Es un mundo tan globalizado, donde se trabaja tanto, que es difícil de determinar cierta cantidad de tiempo en el día para hacer ejercicios. Pero solo les estoy diciendo que hagan 30 minutos, no les estoy diciendo 2 horas diarias, 30 minutos de su tiempo, que seguramente alguien va a sacar siempre para poder hacer ejercicios. Y el control del peso debería ser periódico, cada 4 semanas, cada 6 semanas. No tengo que esperar que pasen 6 meses, que pase la estación de la temperatura, para probarme el pantalón que no me queda y darme cuenta que tengo que bajar de peso. Ahora, hemos terminado. No sé si quieren responder las preguntas que ustedes quieran. Yo estaría encantado de responderlas. Sí, doctor. Bueno, primero muchas gracias por la exposición, muy clara, muy ilustrativa. Y ahora vamos a pasar a las preguntas de los colaboradores que nos dejaron en el formulario de inscripción de este espacio. Primera pregunta, Perfecto. ¿cuáles son Sí, los síntomas típicos de una enfermedad metabólica y cómo se diagnostican? esa pregunta es excelente. ¿Por qué? Porque en general las enfermedades metabólicas no producen síntomas. La mayoría de ellas son asintomáticas. Al ser asintomáticas, yo no me doy cuenta. No me doy cuenta de que tengo la enfermedad hasta que aparecen los síntomas cardinales, o sea, síntomas típicos. Hay que mencionar que existen síntomas típicos. ¿Sí? En la diabetes, que es una enfermedad metabólica por alteración de la glucosa, pues las 4 P le dicen polidipsia, exceso de sed, polifagia, exceso de hambre, poliuria, hago mucha pis, hago mucha orina y disminución del peso, las 4 P. Pero eso aparece cuando la enfermedad está avanzada. Lo ideal sería encontrarla en momentos iniciales. ¿Y cómo la encuentro en momentos iniciales? Pues haciéndome las pruebas adecuadas para diagnosticarlas. Lo principal que toda persona debería hacerse de vez en cuando es examen de glucosa, examen de colesterol, triglicéridos. Eso me ayudaría a descartar cualquier enfermedad metabólica de manera general. Ya específicas, entendiendo que tengo papás o abuelos con enfermedades metabólicas específicas, eso debería verlo con un médico especialista. Pero en general, bastaría con colesterol, triglicéridos, glucosa, un hemograma básico para poder diagnosticar cualquier enfermedad. Pero es importante entender que yo podría estar caminando por la calle teniendo colesterol alto, triglicéridos altos, glucosa alta. En la mayoría son asintomáticas, entonces no debería confiar. Los controles una vez al año bastarían para saber si tengo algún problema metabólico. Perfecto, doctor. ¿Y a partir de qué edad sería recomendable hacerse estas pruebas de manera periódica? Yo siempre digo, si tienes menos de 40, vive la vida tranquilo que no deberías preocuparte.
A partir de 40 debería ser mandatorio. Pero si tienes menos de 40 y has tenido en algún momento algún diagnóstico de enfermedad de este tipo, ya sea por salud ocupacional o lo que sea, deberías hacerte tus chequeos una vez al año. El problema está en que estas enfermedades de manera histórica eran por encima de 40 años. Pero ahora, como ya hay sobrepeso y obesidad en menores de 40, 30, 25, ya son enfermedades que pueden aparecer a cualquier edad. Si tú tienes sobrepeso, sea quien sea, que se ha hecho un índice de masa corporal, debería hacerse sus exámenes. El índice de masa corporal ya dije cómo se halla, entonces deberían saber cuál es el índice de masa corporal de cada uno. Y si tengo sobrepeso a partir de los valores, pues hacerme un examen y hacérmelo una vez al año. Doctor, no entendí lo del índice de masa corporal. Todos tenemos un teléfono inteligente. Entras a Google, pones cómo hallar mi índice de masa corporal y en Google hay múltiples páginas web que te permiten hallar el índice de masa corporal. Ya no tienes ni que calcularlo. Y es bueno saberlo para que sepas si tienes sobrepeso o obesidad. Perfecto, doctor. Otra consulta. ¿Qué pruebas médicas se utilizan para evaluar la función metabólica de un paciente? Lo de la función metabólica en sí mismo depende de muchos factores. En general, cuántos años tienes, cuánta, digamos, grasa corporal tienes, cuánta actividad física tienes. Pero los procesos, primero hay que definir qué es la función metabólica. La función metabólica son todos los procesos físicos y químicos que uno tiene para poder mantener un equilibrio fisiológico, o sea, para yo poder hacer mis actividades físicas. Pero, ¿qué pruebas existen? Hay pruebas de tasas metabólicas o tasas metabólicas de metabolismo basal, que son multiplicaciones y divisiones que normalmente se hacen en función de si eres hombre, cuánto peso tienes, cuál es tu talla, tienes que multiplicar los años y dividirle o sumarle cosas. Entonces, en general, el cálculo de de masa metabólica o función metabólica de un paciente no es en sí mismo necesario a menos que empieces una rutina de ejercicios o una dieta seguida por un nutricionista o un médico de deportes. No deberían preocuparse por evaluar la función metabólica. Lo que deberían preocuparse es saber su IMC, lo principal, y a partir de eso, saber qué hacer. Y si quieren un asesoramiento nutricional específico o de actividad física específico, ya podrían consultar con un nutricionista el cálculo de su función metabólica. Pero en sí mismo no les va a aportar mayor importancia en este momento. Porque hay que partir primero de si tienen o no tienen sobrepeso para poder determinar si puedo o tengo un factor de riesgo para tener alguna enfermedad metabólica. Perfecto, doctor, entendido. Otra consulta. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para las enfermedades metabólicas y cómo varían según el tipo de enfermedad? Perfecto. Las enfermedades metabólicas en general son las más conocidas, dislipidemias, o sea, exceso, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, o sea, exceso de colesterol, exceso de triglicéridos. También está la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Que es una enfermedad metabólica. Y hay otras enfermedades metabólicas diferentes que no son tan comunes, que no las voy a mencionar, pero hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y diabetes mellitus. ¿Qué enfermedad o qué tratamiento existe disponible para esto? Pues hay miles de medicinas, ¿no? Hay medicinas para controlar el colesterol, medicinas para controlar los triglicéridos, medicinas para controlar la diabetes. Pero ¿cuál es lo importante? Lo más importante está en entender que las enfermedades metabólicas en sí mismo, su tratamiento no depende de una medicina. Yo puedo controlar el colesterol y triglicéridos a partir de cambios de estilo de vida, que es hacer ejercicios y control de mi alimentación. Las medicinas existen, son un arcén terapéutico que me van a permitir a mí tener un mejor control. Pueden estar disponibles. Pero si yo no cambio mi estilo de vida, yo no hago dieta, yo no hago ejercicios, yo no asumo la responsabilidad de mi parte de lo que es cambiar mi estilo de vida, normalmente los tratamientos farmacológicos terminan fracasando. Entonces, que quede de lección para esta pregunta es que pueden existir múltiples tratamientos, pero el principal es el que yo haga, que significa hacer ejercicios y hacer dieta. Perfecto, doctor, entendido. Siguiente consulta de nuestros colaboradores. ¿Qué papel juega la genética en la predisposición a enfermedades metabólicas y cómo se puede abordar esta predisposición de manera preventiva? Es una excelente pregunta. Hay que entender que enfermedades metabólicas genéticas son pocas. Genético es teóricamente lo que tú heredas por los genes y naces con ello, ¿no? Genético es lo que tú heredas por los genes. Y puede ser congénito
o heredas la predisposición. Hay enfermedades congénitas con las que naces que son poco frecuentes, que no vale la pena mencionarlas. Y hay enfermedades genéticas que aparecen en el tiempo que dependen de la herencia. Pero hay que entender una cosa, que en general en el Perú, enfermedades genéticas metabólicas son pocas las que existen. Las que más existen son donde tú naces con la predisposición genética. Papá y mamá diabéticos, papá y mamá con colesterol, triglicéridos altos, pues ¿qué va a suceder? Tú de nacimiento, sus papás te han dejado los boletos de la rifa que ellos heredaron de sus abuelos. Vas a tener más probabilidad de tener la enfermedad. Pero no significa que la vayas a tener. ¿De qué va a depender? De lo que hagas en tu vida, de los factores o de las cosas que hagas en tu vida. Si fumas, si tomas, si no comes bien, si tienes sobrepeso, si no haces ejercicio, vas a seguir acumulando boletos para la rifa y eventualmente vas a tener la enfermedad. Pero no significa que vayas a tenerla necesariamente, porque todos hemos jugado una rifa y alguna vez hemos comprado más de un boleto, hemos comprado 5 o 10 pensando que nos la íbamos a llevar, pero se la llevó el compañero del costado que tenía un solo boleto para la rifa. Entonces es importante entender que por más padres que tenga que fueron diabéticos o más padres que tenga que no fueron diabéticos, a la larga los dos vamos a tener algo de probabilidad de adquirir la enfermedad. Y la manera preventiva, ¿qué significa? No voy a evitar yo de ninguna manera, de manera fehaciente y eficiente, tener diabetes si es que estoy destinado a eso. Porque lamentablemente no hay vacuna para diabetes, vacuna para la hipertensión, vacuna para tener colesterol, triglicéridos altos. No hay. Prevención significa disminuir los factores de riesgo. Entonces tengo que eliminar todo aquello que me favorezca tener la enfermedad. Mejorar la dieta y mejorar los ejercicios principalmente. Esa sería mi manera adecuada de prevenir las enfermedades metabólicas. Dieta y ejercicios. Perfecto, doctor. Muy clara su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué consejos de alimentación daría para prevenir enfermedades metabólicas en personas con antecedentes familiares? ¿Qué consejos de alimentación? En general, yo diría que lo principal es mantener de alguna manera un balance en mi alimentación. ¿Esto qué me va a permitir? Mejorar mi control del peso. O sea, si yo tengo un buen control de mi alimentación, no exceso de grasas, no exceso de carbohidratos, me va a permitir de alguna manera controlar mejor mis triglicéridos, mi colesterol, mi glucosa, y eso me va a permitir disminuir los factores de riesgo para tener alguna enfermedad, sobre todo si tengo antecedentes familiares, ¿no? Y acudir al médico progresivamente, periódicamente, para ver si tengo alguna predisposición de tener alguna enfermedad. Perfecto, doctor. Siguiente pregunta. ¿Puede hablar un poco sobre las complicaciones a largo plazo de las enfermedades metabólicas y cómo se pueden evitar o tratar? Sí, en general, las complicaciones a largo plazo, por ejemplo, la diabetes, te puede generar ¿qué cosa? Insuficiencia renal, insuficiencia vascular periférica, problemas en general que pueden favorecer a que termine, como todos hemos tenido un familiar diabético, amputado, ciego o en diálisis, ¿no? Y eso es un problema serio. ¿Cómo les evito? Tomando mi medicación de manera correcta, ¿no? Para controlar de alguna manera el factor de riesgo de tener la enfermedad. ¿Y cómo las trato? Las trato con la medicación, ¿no? Y a largo plazo, ¿qué complicaciones? Por ejemplo, en el exceso de colesterol y triglicéridos, los infartos, básicamente. Los infartos pueden favorecer a que me termine teniendo una enfermedad cardíaca o una enfermedad renal o algún tipo de enfermedad cerebrovascular. Perfecto, doctor. Siguiente consulta. ¿Cuál es la relación entre la obesidad y otras enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial? La relación entre la obesidad y la diabetes tipo 2 es que la obesidad favorece a que se presente diabetes tipo 2 y hipertensión arterial. Son enfermedades, la obesidad favorece a que se presenten enfermedades metabólicas en general, porque altera el metabolismo de cualquier cosa, grasa, triglicéridos, proteínas, glucosa, y eso va a favorecer a que aparezca diabetes e hipertensión. Son primas hermanas. Las enfermedades metabólicas son sustrato para que aparezcan diabetes e hipertensión. Perfecto, doctor. Muy clara su respuesta. Siguiente consulta. ¿Qué opciones de tratamiento existen para la diabetes tipo 2 y cómo afecta la alimentación y la actividad física en su control? Bueno, para la diabetes existen múltiples medicinas. Está metformina, glibenclamida, insulina, y la alimentación van a permitir que haya una mejoría en el manejo de la glucosa. O sea, si yo tengo mejor alimentación, voy a permitir que con mi tratamiento de la diabetes tipo 2 haya mejor adherencia, mejor control y voy a mantenerme mejor. Y la actividad física me va a permitir además mejorar los controles de glucosa, sobre todo. Sobre todo, porque por lo tanto, la alimentación y la actividad física mejoran mis controles de glucosa y con eso mejoran el pronóstico de la diabetes tipo 2.
Perfecto, doctor. Otra consulta. ¿Cuál es el papel de la medicación en el tratamiento de la hipertensión arterial y cómo se debe complementar con cambios en la dieta y el estilo de vida? Si yo doy un buen tratamiento de la hipertensión arterial, voy a disminuir los factores de riesgo cardiovascular de tener hipertensión, de tener accidentes cerebrovasculares e infartos. Un buen control de la hipertensión es importante para disminuir la probabilidad de que tenga algún evento cardiovascular. Y la dieta y el ejercicio o los estilos de vida me van a permitir mejorar el control de la hipertensión arterial. No solo con los fármacos, sino con mi estilo de vida. Importante, hay que encontrar un equilibrio en general de cualquier enfermedad metabólica entre los fármacos y mi alimentación con la actividad física, porque eso permite el control de cualquier enfermedad metabólica. Perfecto, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué estrategias de control de peso considera más efectivas para personas con obesidad que quieren prevenir o manejar enfermedades metabólicas? Yo lo que considero en general es acudir a un nutricionista. Hay personas que quieren hacer dieta, realmente tienen la intención de hacer dieta, pero si han fracasado en esto, acudir a un especialista, a un profesional. Y si no tienen la capacidad de acudir a un profesional, sea económica, sea de tiempo, hay miles de tutoriales en YouTube que no necesariamente son los correctos, pero hay que aprender a clasificar y estudiar sobre esto. Si yo quiero bajar de peso, tengo que involucrarme adecuadamente, entender por qué he subido de peso, en qué estoy fallando, si de alguna manera he aumentado mi ingesta, no hago ejercicios por algo que yo puedo controlar, debería cambiarlo. Pero lo principal es entender por qué he subido de peso, para a partir de ello aplicar estrategias que me permitan a mí voluntariamente controlar mi peso. Y lo más efectivo en general es la dieta restrictiva, pero no restrictiva de dietas muy restrictivas donde no como nada, sino una dieta donde me permita reducir mis calorías, las dietas hipocalóricas en general, donde si consumo 1 kilo de arroz todo el día, si disminuye a 500 gramos o a 200 gramos, pues voy a empezar a ver cambios en mi alimentación y cambios en mi baja de peso. Pero tengo que, lo principal, estrategia de control de peso más efectivo es saber en qué estoy fallando yo y ser sincero. Porque cuando van los pacientes a la consulta muchas veces dicen, no, doctor, yo no como nada. Estoy haciendo dieta y como casi aire y estoy subiendo de peso. Eso es mentira. No vas a subir de peso por no comer nada. Entonces, lo principal y más efectivo es reconocer cuál es mi culpa y a partir de eso trabajar. Perfecto, doctor. Ya estamos cerrando este bloque de preguntas. Veamos con la penúltima pregunta. Creo que ya lo mencioné, pero es bueno reforzarlo a nuestros colaboradores. ¿Cuáles son los exámenes médicos de rutina recomendados para personas con riesgo de enfermedades metabólicas y con qué frecuencia deben realizarse? Importante, glucosa, perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL y un hemograma completo. Con eso debería bastar para que cualquier persona sepa si tiene algún problema metabólico de base, de manera general. Si tienes paz con enfermedades metabólicas más complejas, deberías acudir a un especialista. ¿Y cada cuánto tiempo debe hacerse? En promedio cada año. ¿No? Cada año debería bastar para que tú puedas saber si tienes alguna enfermedad metabólica. En 6 meses no se da mucho cambio, puedes subir de peso, pero incluso tu cuerpo lo puede tolerar. Cada año en general ya empiezas a ver afectaciones metabólicas. Perfecto, doctor. Última pregunta para cerrar este webinar muy interesante. ¿Qué consejos generales daría a las personas para mantener un metabolismo saludable y prevenir enfermedades metabólicas en la medida de lo posible? Lo principal y lo más difícil, siempre he dicho que es lo más difícil cuando parte de uno. Lo más importante es entender que en este momento de nuestras vidas, donde vivimos en el siglo XXI, para mantenerme saludable tengo que hacer ejercicio y tener una alimentación saludable. Lamentablemente, el avance de la tecnología ha venido a facilitarnos la vida y ahora ya no nos paramos ni para ir por un vaso de agua, ya no nos paramos para subir el volumen del televisor, ya no caminamos 5 cuadras para tomar el bus. Ahora el Uber llega hasta la puerta de tu casa y eso ha facilitado que disminuya nuestra actividad física. Tenemos que volver a lo básico e indispensable, que era partir por nuestra capacidad, que es hacer dieta, ejercicios y de alguna manera controlar nuestro peso de manera periódica para saber si lo que estamos haciendo está bien. Perfecto, doctor García. Muchas gracias por esta excelente exposición. Eh, Quisiera que le dé un mensaje final a nuestros colaboradores que nos escuchan de todo el país. Un mensaje motivador, si es que tal vez tienen una enfermedad y quieren pues prevenir, o a quienes no tenemos enfermedades de este tipo y obviamente prevenir y no confiarnos. ¿Algún mensaje a la conciencia, doctor, para nuestros colaboradores?
Lo más importante, si alguien tiene diabetes, entender que la diabetes es una enfermedad que da mucha ventaja en el sentido de que no vas a tener problemas serios hasta el final, pero que teniendo diabetes puedes tener una vida normal. Si te cuidas, si tomas tu medicación, no es una sentencia de muerte para el que tenga diabetes. No es una sentencia de muerte en absoluto. Si tú tienes una vida donde empiezas a tomar medicación, donde haces ejercicio y bajas de peso, puedes tener una vida perfectamente normal. Yo tengo pacientes diabéticos que tienen 30, 40 años de diabéticos y Wow, nunca han tenido ningún problema wow. porque se tomaron en serio la enfermedad. Lo mismo para las personas que no tienen ninguna enfermedad. El tener sobrepeso y no tener una buena dieta es aumentar mis factores de riesgo para tener alguna enfermedad metabólica. Si yo no quiero tener ninguna enfermedad metabólica, pues debería de alguna manera mejorar mi alimentación y mi peso. Está en ustedes evitar la posibilidad de que aparezca alguna enfermedad en el tiempo, pero tenemos que volver a lo básico. Lo básico es hacer ejercicios y comer saludablemente. Doctor García, muchas gracias. A nombre de Senati le agradecemos mucho por este espacio, por su gran exposición, muy clara, muy ilustrativa, muy didáctica, ¿no? Y bueno, a todos nuestros colaboradores que nos están viendo en este momento a través de YouTube, a nombre de la Gerencia de Recursos Humanos y del programa Senati Te Cuida, les damos las gracias por su activa participación en nuestro webinar de Doctor Te Orienta con este tema tan importante de enfermedades metabólicas. Si tienen consultas o sugerencias, por favor escríbanos al correo senatitecuida@senati.edu.pe. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, al canal del colaborador, y activar la campana para que reciban las notificaciones cuando subamos contenido nuevo. Sin más que decir, nos vemos el próximo mes con el último webinar del año y recuerden siempre que Senati te cuida. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.